La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Y como les anunciamos, vamos a platicar con Adalberto Méndez. Él es abogado, él es socio de Ecija Abogados y también autor de un libro que es muy interesante porque toca un tema poco estudiado, que es la responsabilidad social corporativa de las empresas. Precisamente él escribió Ombudsman Corporativo. Adalberto, muchas gracias, buenas noches por esta entrevista. Claudia, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio y encantado como siempre de tratar estos temas al aire contigo. Muchas gracias, Adalberto. Quisimos platicar contigo porque lo que sucedió en Playa del Carmen a la familia del pequeño Leonardo, que falleció por entrar a uno de estos atractivos, uno de estos juegos del Centro Turístico Xcaret. Bueno, creo que la verdad nos ha dejado sin palabras, pero ¿hasta dónde la responsabilidad, Adalberto, de un corporativo como Xcaret, en donde le piden el perdón a cambio de entregarle el cuerpo de su hijo? ¿De qué estamos hablando? Mira, de entrada te puedo comentar, esto nos lleva a dos cuestiones y algo que siempre hemos querido ser muy enfáticos, Claudia, y es la necesidad de regular algo que en el argot del derecho internacional de los derechos humanos se le conoce como debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos. Es decir, esta debida diligencia de cuidado por parte de las empresas de no transgredir los derechos de terceros y si en dado caso eso sucediera, tomando en cuenta que la falibilidad humana es parte de esta situación, que se hagan responsables en la reparación del daño, como en el caso de Mérito, ¿no? Y esto nos lleva un poco a tocar, Claudia, que hoy por hoy existe todavía atorada en el Senado de la República una iniciativa que se presentó en septiembre del año pasado, la iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, presentada por el senador Germán Martínez Cázares, mediante la cual justamente se lleva o busca vincular a las empresas a este tipo de cuestiones, cuando existan ese tipo de errores y que puedan justamente responder frente a este tipo de situaciones. Hay que recordar, Claudia, que tanto el Código Penal Federal como el Código Penal del Estado de Quintana Roo ya reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y este marco jurídico debería ser suficiente como para poder vincular a la empresa, digamos, ya sea por la vía penal, ¿no? En el caso del Estado de Quintana Roo, el capítulo 4, a partir del artículo 18 del Código Penal, establece esta responsabilidad. Y el Código Penal Federal también lo encontramos, el artículo 11 bis del Código Penal Federal y 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto evidentemente, Claudia, lo menciono porque a pesar de que existe hoy una regulación que vincula penalmente a las empresas por este tipo de actos fatales, pareciera ser que no son suficientes y eso advierte la imperiosa necesidad de que esta ley de responsabilidad empresarial que propone el senador Martínez Cázares realmente se vuelva una realidad, ya que vemos que el poder y el abuso de estas empresas logran violaciones gravísimas en materia de derechos humanos, como retener el cuerpo de un menor fallecido derivado de la negligencia del parque. Entonces, en ese sentido, platicamos con Adalberto Méndez, Ombudsman Corporativo, socio de Ecija Abogados. En ese sentido, la carpeta que se abrió por homicidio doloso, ¿cómo se ejecutaría? ¿Quién sería el responsable? ¿Quién tendría que responder? Además, evidentemente, me imagino de una indemnización económica, pero ¿quién respondería? Mira, lo que nos dice el Código Penal en este caso, y eso es una de las grandes reformas en materia penal, particularmente en materia de responsabilidad penal de las empresas, es que existen dos tipos de responsabilidad. Uno de la persona jurídica como persona moral, ¿no? Que incluso parte de las penas es el apercibimiento de ciertas medidas de seguridad, por ejemplo, como el otorgar ciertas fianzas, como el restringir la actividad del parque, como la clausura de operaciones, y ahí la persona jurídica responde en su totalidad. Y la otra sería y que es una responsabilidad penal incluso diferenciada de acuerdo a la nueva normativa penal, de los que toman las decisiones dentro del parque, ¿no? Ya sea representante legal o en este caso el que autorizó este tipo o permitió este tipo de modificaciones. Es decir, hay que entender que desde la legislación penal tenemos ya dos ámbitos de responsabilidad. La individual, por parte de los que ejecutaron o los que permitieron este tipo de acciones, ¿no? Y que eso es una responsabilidad de personas físicas, que son los tomadores de decisiones, y otra, la responsabilidad penal de la corporación como tal, como persona moral, que no omito recordar que incluso una de las penas que impone la legislación penal es la insolución forzada de la corporación ante este tipo de omisiones graves en la materia. Entonces, creo que en ese sentido es un caso que merece la atención de las autoridades. Es un caso que merece una atención particular
porque no nada más nos estamos hablando de la responsabilidad penal y civil subsistente por la situación de los hechos que hemos mencionado, sino que además existe, digamos, de manera categórica, una violación a derechos humanos flagrante, subyacente, al momento de intentar retener el cuerpo del menor, digamos, condicionado frente al otorgamiento del perdón, ¿no, Claudia? Claro. Como vemos, es un caso complejo y amplio, que necesariamente tendrá o que obligará a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Un asunto que se complica y se complica debido a que se nota que en esta corporación Xcaret no tienen protocolos, no tienen políticas para responder. Adalberto, pues vamos a seguir platicando contigo porque es un tema que nos interesa a todos, porque el turismo es importante y también necesitamos respuestas de esta organización. Muchas gracias, Adalberto. Hasta luego, Claudia. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Ellas en acción. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros en la línea Palmira Tapia Palacios. Ella es maestra por la Universidad de Oxford y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Ella también fue consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México y también fue presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Palmira, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, el gusto es mío, Romina. Gracias, Palmira. Pues viene periodo electoral. Estamos ya en medio de una serie de campañas y muchos temas que podríamos tocar contigo. Pero el primero es justamente estamos viendo peticiones, están exigiendo cambios al INE. ¿Qué estás viendo tú en este proceso electoral? ¿Conviene, no conviene cambios? ¿Cómo ves tú la situación? Sí, mira, pues México está ya en pleno proceso electoral. Formalmente inició en septiembre del año pasado, pero cada vez que se acerca más la elección, el 6 de junio, son momentos importantes, desde luego, por todo lo que se juega en esta elección, el próximo 6 de junio. Generalmente se dice que las elecciones de medio término, que sería esta, pues convocan poca participación ciudadana y generalmente pues no es el mismo interés que genera, por ejemplo, una elección presidencial como la que tuvimos en 2018, pero creo que esta podría ser distinta en distintos niveles, justamente por todo lo que se juega en términos políticos del proyecto del presidente de tener o no la mayoría suficiente en las cámaras, en la Cámara de Diputados, pues para seguir empujando una serie de reformas a nivel constitucional, y los partidos de oposición pues lo saben bien lo que está en juego, y pues los ha hecho incluso aliarse, ¿no? Alianzas impensables en otros momentos entre el PRI, PAN y PRD, que pues nos dicen mucho a la ciudadanía pues de lo que pueden ser capaces de hacer con tal de ganar. Claro. Uh-huh. Palmira, te saluda Marilena Vega. ¿Tú crees que esta situación que estamos viendo con el INE y el enfrentamiento con otros políticos tenga alguna repercusión en el país? ¿Esto lo habíamos visto en años anteriores? Sí, mira, me parece que esta crítica a la autoridad electoral no es nueva, lo hemos visto en elecciones pasadas. En 2006 pues, tuvimos un claro ejemplo de toda la crítica y desconfianza que se generó en torno al entonces IFE, y que a lo largo de los años pues generó incluso una transición del IFE al INE con nuevas facultades ampliadas, un nuevo modelo electoral. Entonces, primero habrá que decirlo, pues no es nuevo. Esta rispidez pues es común y envuelve incluso al llamado árbitro electoral, cosa que no debería pasar, pues es un ente autónomo, independiente, pero en la forma en que se hacen las elecciones en México, pues no hemos logrado que la autoridad electoral no tenga estos reflectores encima, más bien se convierten por momentos pues en un actor decisivo, parece, ¿no? Para cómo se están haciendo las elecciones, no solamente en términos de organización electoral o en términos técnicos, sino que ganan una preeminencia política que pues en otras democracias no se ve, y no es sano que tenga tal importancia mediática las decisiones de la autoridad electoral. Palmira, te saluda Claudia Villegas. ¿Consideras que, tomando en cuenta otros modelos como el del Consejo Electoral de Estados Unidos, el Instituto Nacional Electoral
¿Tendría que revisarse? ¿Podría funcionar con menos dinero? ¿Es tiempo de saber si está funcionando bien tu estructura? Sí, pues sería lo deseable, más allá de coyunturas electorales, políticas, lo que estamos viendo sí debería invitar pues una reflexión muy seria, un balance de pues este nuevo modelo electoral, cuáles son sus alcances, pero también sus limitantes. Recordemos que en 2014 tuvimos la última reforma político-electoral que dio vida al INE y que atrajo muchas atribuciones que antes tenían los estados. Por ejemplo, también se añadieron otras competencias en materia de fiscalización y poco a poco se le han ido sumando las atribuciones al INE y que eso pues desde luego repercute tanto en términos presupuestales, de recursos humanos, que es algo que se critica desde hace tiempo, que tenemos una democracia cara, que cuesta mucho dinero generar credibilidad en la forma en que se hacen las elecciones, pero por el otro lado pues también vemos que con cada reforma que hay pues se aumentan las competencias, las facultades y eso desde luego pues requiere mucho presupuesto. Entonces pues estamos ante disyuntivas que a veces no se entienden. Palmira, nuevamente te saluda Romina Román y si quiero retomar un poco la pregunta de Claudia, de mi compañera Claudia Villegas. ¿Se necesita? ¿Estás viendo algunos huecos, algunos recovecos, algunas lagunas, digamos, en el INE como para que se proponga una nueva reforma? Porque, bueno, finalmente cuando algún partido no le favorece, pues pide una reforma, ¿no? Entonces, ¿realmente tú ves necesario esto? Mira, pues creo que en nuestra historia política reciente le concedemos demasiada importancia a las reformas que mencionas. No voy a negar que pues nuestra transición democrática se dio en las urnas y se dio de manera pues pacífica, bueno, relativamente pacífica comparada con otros países en América Latina. O sea, sin duda lo electoral pues ocupó un lugar, ¿no?, protagónico en nuestra transición democrática, pero también me parece que se les concede demasiada importancia en las reformas como si fueran la panacea de los problemas que hay. Por ejemplo, lo que vemos hoy, esta crítica tan dura a los consejeros del INE, en particular a dos, al presidente y al consejero Ciro Murayama. Pues me parece que no abonan en un balance muy objetivo de la institución, porque en términos de institución, pues el INE no solamente es el Consejo General, que son las consejeras, los consejeros, sino pues detrás hay una estructura muy grande de funcionarios, hay un servicio electoral, por ejemplo, y el día de la elección, pues quienes están de funcionarios en mesas directivas de casilla, que son todas las ciudadanas, los ciudadanos que son convocados, que reciben un curso de capacitación y que reciben los votos y los cuentan. O sea, yo creo que en esta discusión hay que distinguir muy bien de qué hablamos cuando decimos INE, porque pues hay toda esta estructura muy grande, burocrática, pero también la ciudadana, que me parece que hay muchos méritos y hay que analizarlo bien si se pretende recortar toda esta estructura. Por lo que toca a los consejeros y consejeras, pues habría que revisar el método de nombramiento, porque finalmente pues depende de la Cámara de Diputados cómo se hacen estos nombramientos y desde luego que vemos pues un protagonismo que hace tiempo no se veía o quizá nunca se había visto, que estos consejeros, pues, en particular los que han mencionado, dirán que es es libertad de expresión y que sus decisiones todas han sido fundamentadas en ley y en derecho. Sin embargo, sí me llama la atención pues que de repente parecen sus pronunciamientos pues que los estás escuchando como si fueran de parte de algún partido político y eso no abona en nada, tanto en el clima claro, contienda ni como a la ciudadanía. Palmira, nuevamente Marilena Vega, precisamente en este sentido que nos hablas de los dimes y diretes que existe dentro del INE, pero también fuera, ¿esto nos afecta como país en inversión, en proyección, en certidumbre? ¿Cómo lo visualizas tú? Mira, como autoridades electorales pues hay unos límites tanto explícitos pero también implícitos de entendimiento, de ser muy responsables en lo que se manifiesta en redes sociales, en medios, porque me parece que sí, el INE es una institución
cuya importancia pues va más allá de lo electoral, ¿no? De organizar elecciones, como lo mencionas. Me parece que pues es parte de la evaluación que se hace desde fuera, desde el exterior, pues cómo está el ambiente político y cómo está el nivel de confianza en los árbitros electorales, ya sea el INE, los tribunales, pues desde luego repercute en la opinión que estamos dando de cómo se está generando la elección. Palmira Tapia Palacios, muchísimas gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Ella es egresada de la Universidad de Oxford con experiencia en varios puestos vinculados con temas electorales. Es importante, como nos dices, tener un intermediario fuerte, un intermediario en temas electorales que sea, pues sobre todo, neutral y transparente. Muchísimas gracias, Palmira. Nosotros somos Salud, Dinero y Amor. Quédese por favor con nosotros aquí en Grupo ASIR 88.9. Somos María Elena, Romina y Claudia Villegas. No, gracias a ustedes. Estoy a la orden. Quédese por favor aquí en Salud, Dinero y Amor. No se vaya. Somos Claudia Villegas, María Elena Vega y Romina Román. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.